quería hablarles de la catarsis, de cómo desahogarme y poder decir exactamente lo que quería decir me salvó muchísimas veces de caer en una depresión. Es importante hablar de lo que a uno le pasa, poder expresar lo que uno siente o lo que uno piensa, poder poner en palabras lo que te pasa. Pero muchas veces no tenemos la libertad para hacerlo porque podemos ser malinterpretados, porque podemos ser juzgados, porque lo que decimos puede ser usado en nuestra contra. A veces confiamos en alguien, le contamos algo que nos pasa y esa persona nos termina traicionando. Entonces todas estas cosas a veces hacen que nos empecemos a cerrar, que no podamos expresarnos, que no podamos decir lo que nos pasa, que no podamos manifestar lo que estamos sintiendo, y eso hace que se convierta, que nuestros pensamientos se conviertan en nuestra propia, como una especie de castigo, ¿no? Entonces empezamos a vivir como en una especie de cárcel donde los pensamientos están ahí y no pueden ser liberados, y hasta a veces nos da bronca o nos tratamos como de contener a nosotros mismos para no pensar lo que estamos pensando, en especial cuando hay un montón de cosas a tu alrededor a las que no le ves ningún sentido, a las que te parecen injustas o con las que tenés mucha rabia y no puedes expresarte, no puedes poner un freno o no sabes cómo hacerlo porque estás confundido. Por eso también la terapia sirve, pero hay algunos problemas con eso. A veces la terapia, si bien puede servirte según el profesional que te toque, la persona que esté adelante tuyo, muchas veces también puede ser usado en tu contra, muchas veces también te puedes llevar, tener una mala experiencia y toparte con gente que no sepa cómo tratarte, no sepa qué hacer con lo que le estás diciendo, incluso supuestos profesionales, y terminen no comprendiendo la situación o no sabiendo llevarla. Y hay un antídoto para todo esto y de eso quería hablarles. Hay muchas formas de poder liberar los pensamientos o los sentimientos. Primero hay que entender que lo que nos pasa por una razón, no es por arte de magia. Y eso es algo que a veces nos cuesta entender y que a veces no sabemos, que simplemente pensamos que me estoy estancando, me estoy auto boicoteando porque soy estúpido, porque soy estúpida, porque no soy suficiente, porque no valgo la pena, y no. Si te estás auto boicoteando, si te estás estancando, si estás teniendo pensamientos negativos o cosas que no estás pudiendo expresar, es porque hay una razón para eso. Sí, hay algo que con lo que no lidiaste, hay una situación traumática quizás con la que no pudiste lidiar, tenés una infancia, o tuviste una infancia o un momento de tu vida que no pudiste superar y te quedaste estancado ahí. Hay algo de lo que no estás siendo consciente, es decir, hay un montón de cosas o incluso situaciones en tu día a día o en tu vida en las que no estás pudiendo poner límites. Hay personas que te están sofocando y no estás pudiendo decir basta, hay situaciones que te están sofocando y no estás pudiendo decir basta, y todo eso obviamente se va empezando a quedar en tu cabeza y en tus emociones, y vas empezando a reprimir ciertas cosas por este miedo, ¿no? Miedo al que dirán, o miedo a que lo usen en tu contra, o todas estas cosas que de alguna manera lo que hacen es oprimirnos y guardarnos, que nos terminamos guardando toda esa basura emocional, ¿no? Que después se puede convertir en algo muy negativo y podemos terminar dañando a los demás o dañándonos a nosotros mismos, que suele pasar también. Y como dije, hay varias formas de poder compensar todo esto y poder liberarte de todo esto, de todo este peso emocional y mental. Y hoy quería compartirles una de esas formas que a mí me ayudó muchísimo, que es la catarsis. Y no necesariamente, esto me lo enseñó, esto sí es cierto, debo dar crédito a mi psicóloga, la psicóloga que tuve durante 2 años, que me ayudó muchísimo. Y si bien yo en su momento hice un video acerca de la psicologización y de cómo puede ser negativo que todo sea analizado que todo sea analizado desde el psicoanálisis, y que no hayan otras formas de afrontar la realidad que no sean esas,
puede ser negativo, también debo decir que tiene su parte positiva y que hay profesionales que son muy buenos. Y esto sí me lo enseñó, como decía la psicóloga, que es a poder liberar lo que tenía que decir, liberarme del peso, de la carga, y no necesariamente teniendo que compartírselo a otra persona, no tener a otra persona al lado con la cual, porque yo pensaba que todo lo que me pasaba, todo lo que sentía o lo que pensaba tenía que decírselo a alguien, contárselo a alguien. Antes escribía, hace mucho tiempo, pero después dejé de hacerlo, perdí un poco el hábito. Y pensaba que de alguna manera eso tenía que liberarlo con alguien y no necesariamente es así. Ella me enseñó que podía escribir, que yo lo hacía, pero como dije ya perdí el hábito y una vez que incluso lo volví a intentar y ya no me salía todo lo que quería decir, ya no lo podía decir escribiendo. Entonces me surgió la idea, yo no sé si fue ella la que me dijo, la que me dio la idea exacta de hacer esto, o me surgió a mí o lo escuché en otro lado, pero surgió la idea de poder grabar en un audio todo lo que quería decir y todo lo que tenía en la cabeza sin que nadie me frene, sin tener ningún tipo de freno a la hora de descargarme, decir exactamente lo que quería decir, hasta incluso se tenía que putear, si tenía que insultar, si tenía que maldecir, si tenía que enojarme con la vida o lo que sea, decirlo, sacármelo de encima. Y a partir de esa idea empecé a grabar audios diciendo lo que quería decir a las personas que las quería decir o diciendo una situación de algo que me molestaba, de una persona, de una situación, de lo que sea. O de algo con lo que estaba enojada o que tenía bronca o que sentía dolor o tristeza o rabia o frustración o lo que sea, y empecé a liberarme de esa mochila y lo hice literal así, o sea, era apretar el botón de grabar y decir lo que sea que se me salga de los cojones, como dicen en España. Es decir, o sea, no tener ningún filtro a la hora de lo que tenía que decir. Y a veces me pasaba que estaba enojada con alguna persona y yo hace un tiempo atrás reprimía mucho el enojo. Creía que enojarse era algo malo, que no me podía enojar, que si me enojaba no estaba siendo buena persona, no estaba siendo compasiva. Tenía esa creencia que después pude trabajarla y darme cuenta que el enojo es una emoción más y que es tan válida como cualquier otra. Pero al margen de eso, yo me enojaba y sacaba toda mi bronca y mi frustración en ese audio y después se me iba, o sea, esa sensación de enojo y de frustración se me iba, yo bajaba y a veces incluso escuchaba el audio y decía, no tenía ningún sentido lo que estaba diciendo, o sea, no tenía ningún sentido el enojo, pero ese poder sacarme ese enojo, poder decir lo que quería decir, me sirvió como para poder descargarme y después poder escucharme y decir, no, yo estaba actuando, eh, en ese momento estaba, lo que pensaba tenía que ver con la emoción tan fuerte que estaba sintiendo. Y a partir de ahí también me sirvió muchísimo para analizar mis propios pensamientos. Yo empecé a analizar mis propios pensamientos a partir de los audios que escuchaba y de las cosas que decía, porque todo eso me llevaba a preguntarme por qué o para qué estoy diciendo esto, qué estoy queriendo solucionar con esto o qué estoy queriendo tapar. Y también me sirvió muchísimo para darme cuenta que había un montón de cosas que yo no me animaba a decir porque tenía miedo. Eh, Después voy a hablar quizás más adelante en otro video de la mezcla de emociones, ¿no? De cómo muchas veces lo que creemos que es enojo detrás hay un miedo, lo que creemos que hay un miedo detrás hay tristeza, y es decir, hay muchas emociones que están camufladas, pero más allá de eso, yo lo que me daba cuenta era eso, de que tenía ciertos patrones, cumplía con ciertos patrones de los cuales no era consciente porque no ponía en palabras y no podía manifestar lo que me pasaba, y que a partir de hacerlo me di cuenta de esos patrones, ¿no? Me di cuenta de por qué me enojaba, de qué es lo que no estaba, qué es lo que estaba permitiendo y no tenía que permitir, qué es lo que yo misma estaba haciendo y no me daba cuenta que hacía, cuáles eran los límites que tenía que poner, cuáles eran las situaciones que me enojaban y por qué me enojaban.
con quién tenía que hablar, con quién tenía que parar la mano, con quién tenía que poner límites, con quién yo tenía que conciliarme también. Es decir, hay un montón de cosas que a partir de la catarsis me sirvieron un montón y además también me sirvió decir lo que tengo para decir sin ningún tipo de filtro, sin miedo a las consecuencias que pueden llegar a haber, que a veces ni siquiera eran reales, sino que estaban en mi cabeza, porque eran límites o barreras que yo misma me ponía por miedos que tenía, de muchos miedos con respecto a no herir a los demás, con respecto a no confrontar. Siempre fui, no sé si siempre, pero sí reconozco que fui el tipo de persona que muchas veces trata de llevarse bien, trata de molestar, de no incomodar, y muchas veces eso lo que hace es que vos te haces chiquitita para que la otra persona no se sienta mal, pero lo que termina pasando es que el que te sentís mal o la que te sentís mal sos vos. Y eso fue algo que también me di cuenta a raíz de la catarsis, porque fue escuchar y empezar a identificar todas estas cosas que les digo. Y poder hablar sin filtros, poder decir lo que sea que se te cruce por la cabeza, es liberador, es poder soltar un montón de cosas que tenés atravesadas que después se van pudriendo por dentro. Si las tenés ahí adentro y no las soltás de ninguna manera, se van pudriendo, se van estancando y muchas veces generan otros problemas, ¿no? Que puedes terminar somatizando o que puedes terminar, como me pasó también algunas veces, de aguantar y en un momento explotar y mandar a todo el mundo al diablo y terminar muy mal. Entonces la catarsis me sirvió para eso y también porque hay ciertas cosas que uno no las puede decir. Porque va a caer mal, o porque no sé si va a caer mal, porque va a haber gente que lo escuche y que pueda comprenderlo o que pueda incluso estar de acuerdo, pero el problema es que a veces nos exponemos. Es una lástima, pero los seres humanos a veces somos muy traicioneros y lo que hacemos con lo que otra persona nos cuenta que le pasa o lo que otra persona está sintiendo, lo terminamos usando para nuestros propios fines y eso pasa, entonces yo soy consciente de eso. También soy consciente de que muchas veces he querido contar cosas que me pasaban o situaciones en las que necesitaba apoyo, necesitaba que alguien me escuchara o que me diera algún consejo. Y muchas veces los consejos que recibía, no por mala intención, porque no porque los demás tuvieran mala intención, sino porque a veces no era lo que tenía que ser y punto. O sea, la persona que me estaba aconsejando quizás no tenía idea de lo que me estaba diciendo y terminaba siendo peor. Es decir, yo tomaba ese consejo y en vez de mejorar la situación empeoraba y terminaban haciendo se terminaba generando otro problema más encima de que ya tenía. Entonces a raíz de eso me di cuenta que yo no necesitaba escuchar tanto a los demás, o en el sentido de cuando me pasaba algo, ¿no? O esperar la respuesta de los demás. Yo podía hacerlo por mi cuenta, podía grabar un audio y decir todo lo que me pasaba y yo misma darme cuenta de cuál era el problema y de cuáles eran mis errores, las cosas que yo tenía que solucionar, escuchándome a mí misma. Entonces también hacer catarsis tiene que ver con poder liberarse, poder descargarse, pero también con aprender a escucharse a uno mismo y a empezar a distinguir patrones, ¿no? Y hacerte consciente de cosas que antes no sabías que tenías, ni siquiera porque no te escuchabas, ¿sí? Estaban esos pensamientos dando vuelta en tu cabeza, rumiando en tu cabeza y no eras capaz de darte cuenta que estaban ahí. Entonces también me sirvió para todo lo que les acabo de mencionar. Hay un montón de otras técnicas, ¿no? que me sirvieron en esos tiempos, en donde tenía quizás por un montón de situaciones que un día me puedo explayar y contar mi vida y demás, que en algún momento lo voy a hacer. Digamos que tenía una salud mental un poco más deteriorada, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que quería compartirles que para mí la catarsis es una gran herramienta, es un gran recurso y está ahí al alcance de todos. O sea, no tenés más que agarrar tu celular y grabar un audio. Ese audio no lo tiene que escuchar nadie, después lo podés borrar, no hay ningún problema.
y no te impidas decir lo que sea que tengas ganas de decir. Decilo, gritalo a los cuatro vientos, sacate esa mochila, liberate si es algo tuyo, personal, si es algo, un secreto que pensás que nadie tiene que saber o algo que una sensación o un enojo que tenés con alguien o un sentimiento de bronca, de furia, de rabia, de tristeza, de envidia, de lo que sea, sacate esa mochila y liberate, porque te juro que te va a ayudar mucho. A mí me hizo muy bien. Y vas a poder aprender un montón de eso. Así que bueno, este es el video de hoy, espero que les sirva, gracias por escuchar y ya saben, suscríbanse, compartan, den like, comenten, me ayuda mucho a crecer, a seguir creciendo, así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.